Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a subir unas cápsulas, ya, que es lo último que nos queda ver, que es un tema un poquito aparte de lo que vimos, ya. Vamos a aplicar algunos conceptos que vimos, por supuesto. Hay que recordar algunas funciones del retículo endoplasmático, ya, con Golgi. Pero vamos a ver algo que se conoce como proteostasis, así como la homeostasis, que es el equilibrio interno. La proteostasis es el control y regulación en equilibrio, ¿cierto? Con un equilibrio, pero de las proteínas. ¿Ya? Por eso proteostasis incluye su regulación, su degradación en casos necesarios y ciertos mecanismos compensatorios. ¿Ya? Esa es la proteostasis así de modo muy general. Ya nos queda el último que era esto. Entonces, bueno, primero entender que las proteínas, sobre todo, se degradan. ¿Ya? Tienen una vida media, o sea, tienen un tiempo de caducidad donde luego dejan de servir, se despliegan, etcétera. ¿Ya? Por lo mismo son recicladas. Entonces tenemos, por ejemplo, la vida media corta, ¿ya? Que son de minutos a horas, algunos aminoácidos o señales peptídicas. Tenemos también la vida media larga, ¿ya? Que en general son de días a semanas y son la gran mayoría de las proteínas, ¿ya? Casi todas tienen este tipo de duración. Y las proteínas estructurales, principalmente como el colágeno o la elastina, tienen una duración de años, ¿ya? Son las que forman la MEC, etc. Ahora, ¿qué ocurre cuando se termina la vida media de una proteína? Tiene que ser degradada, ¿ya? Porque si no, genera algo que se llama estrés reticular, que ahí lo vamos a ver. Entonces, una forma de regular eso es, en este caso, dos vías principales para la degradación de proteínas son lo que veremos que es el sistema ubiquitina-proteasoma, ya hemos hablado algo de las ubiquitinas, y la autofagia. Ya, la autofagia no es principalmente para proteínas, sino para organelos o restos de componentes como mitocondrias, ya viejitas, etcétera. ¿Ya? Ahí sí. Bueno, eso entonces, ¿ya? Ahora, la degradación de proteínas es un apartado muy importante dentro de cómo se recicla, ¿cierto? Porque hablamos de este UPS y de la autofagia. Bueno, dentro de este UPS, para activarlo, bueno, una forma de degradación proteica es mediante ubiquitinas, ¿ya? Que es mediante la activación de la ubiquitina ligasa, ¿ya? Una ubiquitina ligasa es una proteína que permite ligar, o sea, unir, perdón, una ubiquitina ligasa es una enzima que permite que a una proteína diana que esté mal plegada, por ejemplo, le una y ubiquitinas, ya generando una poliubiquitinación, ¿ya? Entonces, estas ubiquitinas ligasas o complejo E3, en este caso bien, pueden ser activados por distintos mecanismos. Primero tenemos, por ejemplo, la clásica switch de fosforilación. Ya hacemos un fosfato, se activa mediante una proteína quinasa. ¿Ya? Aquí tenemos la subunidad E2, que la vamos a ver más adelante, que se une a la E3 ligasa. Entonces, esto es una fosforilación. Luego tenemos, por ejemplo, moléculas que se pueden unir transitoriamente en un sitio alostérico, eso lo verán cuando tengan bioquímica. Ya es simplemente una molécula que se une al lado, no en el sitio de unión, sino al ladito, y permite que se active. ¿Ya? O también tenemos, por ejemplo, en vez de un ligando que sea esta unión alostérica, puede ser otra proteína, o una subunidad, por ejemplo, que se una y que active la ligasa. Ya los que me gustaría que recuerden son principalmente una quinasa, ¿cierto? Que es fosforila o por una unión alostérica en donde se une un ligando, por ejemplo, que se une al ladito y permite la activación de la ubiquitina E3 ligas. ¿Ya? Ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es mediante una señal de degradación. ¿Ya? O sea, una señal que me indica que esta proteína tiene que ser degradada mediante algún mecanismo. ¿Ya? Por ejemplo, nuevamente, señales de degradación son algunas proteínas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos simplemente que esta proteína, para poder ser degradada, necesita ser fosforilada, ¿ya? Otros mecanismos son, este mecanismo es un poco más raro, nosotros nos interesa el de la ubiquitinación, ¿ya? Pero igual cabe de mencionar. Tenemos otros mecanismos, como por ejemplo que una proteína esté unida a otra proteína, ¿ya? Y cuando se disocian ambas,
esta azul en específico, se activa esta señal para que da libre este sitio para viajar a su señal de degradación. O tenemos, por ejemplo, que una proteína puede presentar algún enlace, ¿ya? Y cuando se disocia, por ejemplo, mediante una hidrólisis, esta proteína se activa, ¿ya? Es un poco similar a esto. Pero como digo, esta no es tan importante. La que me interesa es la mediante el sistema de ubiquitinas, ¿ya? Entonces, aquí les voy a introducir un concepto que vamos a explicar un poquito más adelante, no sé si en esta cápsula o en la siguiente, que es el control de calidad de proteínas glicosiladas. Y otro concepto era, que es la degradación asociada al retículo endoplasmático, o Endoplastic Reticulum Associated Degradation, ¿cierto? Degradación asociada al retículo endoplasmático. Esto es un mecanismo que permite degradar proteínas mal plegadas, por ejemplo, o que no tengan ciertas señales de carbohidratos, y que permite enviar un proteasoma, por ejemplo, esa es una vía, ¿ya? Permite la retrotranslocación, que lo vamos a hablar, y la degradación vía proteasoma. Un proteasoma es una especie de tubo proteico que permite romper literalmente proteínas, ¿ya? Eso es un proteasoma. Eso es el ERA. Ahora, el UPR, el UPR en inglés es una respuesta a proteínas mal plegadas o no plegadas, ¿ya? Eso es el UPR. Lo que ocurre es que cuando tenemos proteínas que no son, digo, que están mal plegadas, ¿cierto? Recuerden que las proteínas tienen cierta conformación. Cuando esto está mal, o sea, tenemos una mala conformación o plegamiento, se activa, esta proteína mal plegada activa respuestas, ¿ya? Que no se une a sus receptores, genera algo que se conoce como estrés en el retículo endoplasmático, ¿ya? Y, por ejemplo, una de las respuestas que genera la UPR, puede generar más respuestas, es activar la degradación por ERA, o sea, permite que esa proteína no explicada, al generar estrés mediante un mecanismo conocido como UPR, se degrade, ¿ya? Estos son conceptos que sé que son con un poquito enredados, ¿ya? Pero durante las tres clases lo vamos a ir viendo para que queden más clarito, ¿ya? Esta imagen no la voy a explicar completamente ahora, ¿ya? Porque hay conceptos que no hemos visto bien, y la voy a explicar después. Entonces, para que quede claro, el ERAT es el sistema que manda, se conoce así al sistema que simplemente es cuando una proteína mal plegada se retrotransloca y se degrada con un proteasoma, que es esto. ¿Ya? El UPR es el estrés que produce y las respuestas que produce una proteína mal plegada, ¿ya? Y una de las respuestas que produce el UPR, unfolded, es mal plegado, por si acaso. Una de estas respuestas que produce UPR es la degradación por ERA, que incluye la de retrotranslocación y degradación vía proteasoma, ¿ya? Entonces aquí vemos algunas proteínas, así vamos muy general, tenemos que cuando se retrotransloca la proteína es que pasa de estar en el lumen o el interior del retículo endoplasmático para pasar, ¿cierto?, al citosol, sí, al citosol, por eso retrotranslocación. Luego, cuando se unen ubiquitinas, estos actúan como una especie de antenita, lo que permite es que sea reconocida, se vayan a un proteasoma y se sueltan las ubiquitinas y se degrada la proteína. Eso a modo muy general, lo contaremos en más detalles. Entonces tenemos UPR, que es la respuesta, y una de las respuestas de UPR es ERA, que es la degradación por proteasoma. Es importante que quede claro. Entonces, continuando, tenemos eh, esta UPR, ¿cierto? Bueno, ahora, la UPS, ¿cierto? Que la vimos por acá, ¿ya? Es el sistema ubiquitina proteasoma. Es distinto a UPR. UPR es la respuesta. Este sistema es como lo mismo que hablar del ERA, en verdad. El ERA es la respuesta, pero el ERA incluye una respuesta mediante ubiquitinas y mediante un proteasoma, ya, como para que lo vayamos entendiendo por los conceptos. Entonces, las ubiquitinas son proteínas que marcan proteínas, ¿ya? Estas son las ubiquitinas, ¿ya? Ubiquitina. Entonces, cuando tenemos una proteína mal plegada, las ubiquitinas no solamente mandan a proteasomas, pero su sitio más común es mandar una proteína hacia un proteasoma, ¿ya? Hacia degradación proteasomal. Entonces, lo que ocurre cuando tenemos, si aquí tenemos el proteasoma, que es una especie de barril, ¿cierto? Con sitios de unión, la proteína que está poliubiquitinada, ¿ya? Poliubiquitinada significa que tenemos una cadena de ubiquitinas, por eso poli significa mucho, ¿cierto? Poliubiquitinación, ¿ya?
La unión de esta cadena de poliubiquitinas permite que marcar esta proteína mal plegada, la envía a el proteasoma, ¿ya? Una vez se une, que es lo que vemos aquí en B, tenemos un receptor de ubiquitinas, tenemos que se une a una de estas cabezas. La otra parte de la cadena está unida a la proteína mal plegada, ¿ya? La proteína blanco o tangent. Aquí lo que ocurre es cuando se une la poliubiquitina, va a haber justo en el proteasoma, tenemos una hidrolasa de ubiquitina, ¿ya? O ubiquitina hidrolasa. O sea, rompe este enlace justamente aquí, miren, entre la cadena de poliubiquitinas y la proteína mal plegada. Pero esto ocurre cuando esta proteína mal plegada ya está unida al ribosoma, o sea, al proteasoma, o sea, ya está en su sitio de unión, ¿ya? Entonces, una vez ocurre esto, esto que estábamos viendo aquí es lo que ocurre en B, se sueltan las poliubiquitinas, se une una porción de la cabeza de esta proteína mal plegada y empieza a pasar de un lado del proteasoma hacia el otro, degradándose, que es lo que vemos aquí, ¿ya? Y eso es la degradación proteasomal. Por eso esto es un sistema ubiquitina proteasoma, ¿ya? Siempre un proteasoma tiene que reciclar algo, degradar algo cuando tiene una cadena de ubiquitinas, ¿ya? Ese es un concepto que deben de recordar. Ahora, ya vimos el mecanismo para que nos vayamos ordenando. Nosotros ya vimos, hablamos del UPR, que es las respuestas celulares por estrés de una proteína mal plegada. Hablamos del sistema ubiquitina proteasoma, ¿cierto? UPS, que es cuando marcamos con una ubiquitina y se degrada con una cadena de poliubiquitinas y se degrada en un proteasoma, ya vimos cómo se degrada. Ese concepto de UPS es parte de más mecanismos que corresponden a ERA, ¿ya? Que es respuesta asociada al retículo, como es respuesta de degradación asociada al retículo endoplasmático, ¿ya? Ahora, eso es la degradación, pero las proteínas mal plegadas no se degradan al tiro, ya si no tenemos, es como que la célula, el retículo endoplasmático en específico, intenta arreglar un problema en varios intentos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que hacemos es que si una proteína está mal plegada, se pliega de nuevo, ¿ya? Entonces tenemos aquí una que tenemos, ¿se acuerdan, cierto? Cuando te estamos traslocando una proteína, ¿cierto? Desde de un ribosoma con su péptido señal, ya vimos todos esos conceptos, se recorta el péptido señal, bla, bla, bla. Bueno, pasa esta proteína y se agrega una cadena de oligosacáridos, ¿cierto? Recuerden que esta cadena de oligosacáridos, cuando se agrega en el retículo endoplasmático, es constante, ¿ya? O sea, siempre se agregan los mismos residuos, como de base tenemos una cadena de N-acetilglucosamina, aquí dos, tenemos manosa, y que es este esqueleto de aquí, y tenemos tres glucosas, ¿ya? Uno, dos, tres. Ese es el esqueleto base. Si no me equivoco, son siete manosas que están aquí en este arbolito. Eso es lo de base, ¿ya? Entonces, para poder plegar una proteína, tenemos unas proteínas llamadas chaperonas. Las chaperonas lo que hacen es unir proteínas no plegadas y la pliegan, ¿ya? O sea, le dan una conformación, ya sea mediante puentes de hidrógeno, mediante puentes disulfuro, los mecanismos que vimos como en la clase 3 por ahí, ¿cierto? Ahora, para hacer este plegamiento, tenemos distintos tipos de chaperonas. Una que les voy a mencionar es la calnexina, ¿ya? Recuerden que todas las proteínas cuando llegan al RER, ¿cierto? Se traslocan y se glicosidan, ¿cierto? Tienen residuos de oligosacáridos, ¿ya? Que es el esqueleto que hablamos. Entonces, tenemos un ciclo de plegamiento, ¿ya? Entonces, esta proteína mal plegada, que es la que viene de aquí, bueno, se le van a cortar algunas glucosas después, ¿ya? Y esa glucosa que tiene, por ejemplo, va a servir para unirse a una chaperona que se llama calnexina, ya que está en morado. Se une a su sitio de unión y se trata de plegar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es cortar esta CO de glucosa por una glucosidasa. Recuerden que la glucosidasa es una enzima que corta glucosa, ¿ya? Entonces, esta enzima
Se adhiere a esta calnexina, corta el residuo donde está unida. Una vez ya se plegó, aquí ya está con su conformación final, se plegó esta proteína, se corta con una glucosidasa, esta glucosa de aquí, ¿cierto? Voy a anotarlo aquí por si acaso que no está anotado. Glucosa. Y así tenemos esta proteína bien plegada. Si está bien plegada, sale del retículo con un correcto plegamiento y se va al, al aparato de Golgi, ¿cierto? Donde se hace esta poda de manosas para darle y agregarle otros oligosacáridos y generar una proteína compleja, ¿cierto? Madura. Ya, se termina el proceso. Pero ¿qué ocurre si es que no tenemos un buen plegamiento de la galexina falló o, por ejemplo, no tenemos muchas proteínas y no da abasto este sistema de chaperonas? Entonces ocurre lo siguiente, ¿ya? Para tratar de plegarlo nuevamente, recuerden que la calnexina necesita una glucosa, ¿ya? Entonces tenemos otra enzima que se activa en caso de que la proteína esté mal plegada, aquí, que se conoce como glucosil o glicosil transferasa. Recuerden que una transferasa es una enzima que transfiere algo, en este caso una glucosa, ¿ya? Entonces, esta enzima se une a la proteína mal plegada y le agrega una glucosa, ¿ya? Se conoce como UDP glucosil transferasa porque consume, recuerden, tenemos un UDP glucosa, uracilo difosfato. Se consume la glucosa, se queda solamente UDP, ¿ya? Y se agrega nuevamente este residuo de glucosa de aquí, ¿cierto? Una vez tenemos así, recuerden que aquí de nuevo está mal plegada porque no quedó bien plegada la galaxina, entonces aquí la célula lo que hace es darle un nuevo intento de plegar, ¿ya? Se manda para acá, la calixina al reconocer esta glucosa vuelve a intentarlo y si queda bien, sale del retículo, ¿ya? Ahora, esto, ¿por qué se activa esta glucosilitransferasa? Se activa por mecanismos de UPR, ¿cierto? Que es ¿cómo se llama? El estrés reticular que produce el mal plegamiento. Unfolded Protein Response, ¿ya? O sea, respuesta a proteínas mal plegadas. Y una de esas respuestas, además de activar la degradación por un proteasoma, es, por ejemplo, tratar de volver a plegar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si no funciona de nuevo? Que hay veces que ocurre, se repliega y sale mal de nuevo. Ahí es donde nosotros la degradamos en un proteasoma, porque la célula le dice como, ah, esta proteína ya no sirve, como que ya salió mal, ya fue, se degrada, ¿ya? Eso es el control de calidad que siempre hace el retículo con ciclos de desglucosilación, ¿cierto? O sea, la desglicosilamos, ya plegada, se va, y de glicosilación si es que no quedó bien plegada para volver a repetir el ciclo. Eso es lo que todo el tiempo hace. Es muy importante este ciclo y es muy importante el correcto plegamiento. Por ejemplo, hay un ejemplo bien característico que probablemente se nos pasen igual, que es que tenemos las ratas, ¿cierto? Normalmente viven como 3 años en promedio, ¿ya? Así como un ratón normal. Pero existen en Medio Oriente, si no me equivoco, existe la rata topociega, ya que es muy fea. Pero esa rata es muy cuática porque tiene muchos mecanismos distintos o fuera de lo común. Y uno de esos mecanismos, por ejemplo, es que no tiene tumores, ya tiene mecanismos anticancerígenos. Y además de eso es muy longeva. Si, como les digo, si una rata vive 3 años en promedio, la rata topociega vive 30. Hasta 40 años se han reportado. Ahora, ¿qué es lo bacán de esa rata? Que sus ribosomas y proteínas asociadas al retículo permiten que cuando llega esa proteína, ¿ya? Eh, el plegamiento de proteínas es muy bueno y la producción de proteínas es muy buena. O sea, es muy raro que esa rata, por ejemplo, produzca proteínas mal plegadas, ¿ya? Por eso también se asocia a su longevidad. No está completamente estudiado, pero es una de las cosas que se dice, ¿ya? Y justamente porque si tienes proteínas bien plegadas, no vas a tener el estrés reticular que genera daños, que es lo que veremos en la siguiente clase. ¿Ya? Así que ahí nos vemos, chiquillos. Cuídense.